un espacio libre de juicios donde todas las preguntas son válidas y todas las perspectivas son bienvenidas. Buscamos compartirte nuestros conocimientos y estrategias con información actual y basada en ciencia. Así que prepárate para desafiar lo convencional, aprender algo nuevo y sobre todo para descubrir hechos y novedades detrás de la nutrición. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos a Nutrición Sin Tabú. Hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Nutrición Sin Tabú. Yo soy Ari Cisneros. Hola, yo soy Paola Alvarado. Y para nosotros es un placer compartir con ustedes información de salud, nutrición y estilo de vida basada en evidencia e información actual. Hoy platicaremos sobre nutrición para la prevención de la enfermedad renal crónica. Comenzamos, Ari. Pues comenzamos. Yo creo que el punto inicial para empezar a abordar justamente esta parte de la nutrición es ver la magnitud del problema que significa la enfermedad renal crónica a nivel mundial, ¿no? Es lamentable que la enfermedad renal crónica pues ya es ahora una enfermedad que importa a la salud pública, ¿no? Se considera que a nivel mundial 1 de cada 10 pacientes o personas vive con enfermedad renal y que este número ha ido en incremento, ¿no? Así es, Ari, es realmente alarmante. Y de hecho, si nos vamos un poquito como a debatir o a recordar esta parte de las cifras, en México ya como tal aterrizándolo, pues la prevalencia que tenemos aquí es significativamente más alta en comparación con el promedio a nivel mundial. De hecho, se estima que afecta cerca del 12 al 14% aproximadamente y sin duda nuestra población más vulnerable, el adulto mayor. En el adulto mayor, aproximadamente 40% de ellos puede llegar a tener algún grado de deterioro, hablando pues de lo que sería su función renal. Y si sumamos causas tan importantes como la obesidad o la diabetes, es por eso que México vuelve a ganar el premio. Así es, sin duda. De hecho, si somos un poquito más específicas y hablamos o mencionamos sobre estos estados con mayor prevalencia de enfermedad renal crónica, en esto se incluye lo que sería Jalisco, Guerrero, Veracruz y el Estado de México. Entonces, realmente, pues, tenemos ya de dónde poder partir para nuevas estrategias y en dónde poder poner un poco más de atención, sobre todo en estos estados. Sin duda, pues, nuevamente reitero, en México la prevalencia de diabetes y obesidad, pues, no hay que dejarla a un lado. Estos principales factores de riesgo de enfermedad renal crónica que pues van a la alza y son los que más promueven lo que sería esta presencia de enfermedad renal. Y aunque la diabetes y la obesidad pues resultan protagonistas claves del desarrollo de esta enfermedad, la realidad es que la enfermedad renal crónica es multifactorial, ¿verdad? No hay un solo causante, no hay una sola razón. De hecho, se conocen múltiples factores de riesgo que incluso en la literatura nos permite clasificarlos para darle ese uso y practicidad, ¿no? Conocemos los factores de riesgo que le llaman predisponentes, iniciadores y perpetuadores, ¿no? Que para mí son los más lamentables porque justamente un mal control de ellos hacen que la enfermedad progrese y se acelere. Y bueno, algo también muy interesante al hablar de factores de riesgo es dividirlos entre aquellos que son no modificables y los modificables. Con los no modificables, pues hay poco que podamos hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos añosos, más de 60 años, o cuando somos del género masculino, que los varones tienen más riesgo de enfermedad, la misma etnia o raza que nos predispone un poco más. Pero en los factores modificables es donde tenemos que asumir y poner todas las cartas en el asunto para que realmente el corregirlos nos ayude a prevenir la enfermedad, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, el consumo excesivo de proteínas, el control de la obesidad, la dislipidemia y sobre todo 2 factores que son causales o iniciadores de la enfermedad, como son la diabetes y la hipertensión. Así es, Ari. De hecho, la diabetes se estima que hasta 40% de las personas que viven con diabetes desarrollan enfermedad renal crónica. Por ello, es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo. Y no se diga el número de nuevos casos, ¿no? En los últimos 20 años incrementó hasta en un 74%. Así es. Y de hecho, la mayoría de los datos epidemiológicos es en relación, por ejemplo, a esta base de datos de países de ingresos altos, pero no porque en los países de ingreso más bajo no se esté generando, sino que pues es con lo que contamos y tratamos de hacer como estas estimaciones, pero sin duda es una comorbilidad de muchísimo impacto en relación a la enfermedad renal crónica. Y ahora bien,
clave para poder prevenir la enfermedad renal crónica es tratar y controlar de forma correcta la diabetes. Así es. De hecho, se dice que no hay como tal una dieta o como tal una serie de pasos específicos, ¿no? Para lo que sería la prescripción de un adecuado abordaje nutricional en la diabetes, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de armar estos planes en relación a las situaciones de forma individualizada y poder entonces evaluar si esa estrategia fue la correcta, para de lo contrario, o una de dos, o seguimos con esa línea de intervención o hacemos los ajustes necesarios. Dentro de estos objetivos generales en el tratamiento nutricio para la diabetes, puedo resaltar, por ejemplo, lo que es lograr y mantener estos resultados metabólicos, hablando de las alteraciones metabólicas, pero en cifras más óptimas o más compatibles con lo que queremos lograr. Prevenir y tratar las complicaciones, por ejemplo, crónicas, que sabemos que son múltiples. Mejorar la salud mediante este tipo de empoderar a la persona, al paciente, con la elección de alimentos saludables, así como la promoción de actividad física, ¿sale? Entonces, toda esta parte se va a ir como planeando, se va a ir trabajando. Son muchos puntos si lo vemos así como a primera instancia, pero bueno, tenemos una oportunidad en cada avance, en cada cita con nuestro paciente para poder establecer este tipo de estrategias. Definitivamente, y aunque hay enfoques diferentes, convencional, no convencional, realmente sigue siendo un reto el abordaje. Sí. De hecho, ahorita que lo mencionas, hablando de lo que sería diabetes tipo 1, esas estrategias, pues sabemos, ¿no? La parte convencional, simplemente hacer como esta mancuerna en conjunto con los hidratos de carbono que estamos calculando y que nuestra paciente necesita en relación a la dosis de insulina que ya, bueno, viene prescrita por su médico, y lo que sería el tratamiento intensivo. Este tratamiento intensivo hacemos referencia a que los ajustes en relación con lo que son las dosis de insulina, al contrario de la primera intervención, estos se tienen que acoplar y se tienen que considerar con lo que sería la cantidad total de hidratos de carbono. ¿Para qué? Para poder tener estos datos o estas cifras, más bien dicho, pues en rangos más objetivos. Y bueno, sin duda el monitoreo constante de la glucosa en casita, enseñarlos, pedirles sus registros para poder nosotros evaluar en el consultorio, pues qué está funcionando o qué debemos cambiar. Digamos, un tratamiento más de precisión, más individualizado. Y bueno, aunque la diabetes tipo 1 es todo un reto para el abordaje, con la diabetes tipo 2 no nos quedamos atrás. Aunque el enfoque cambia, no es tanto una relación de carbohidratos con insulina, sí va un enfoque mucho mayor hacia la modificación del estilo de vida saludable, hacia un muy buen control del aporte calórico, un buen mantenimiento de peso. Así es, Ari, como bien dices, tienen cosas como en común esta parte de las intervenciones. A su vez es importante que con estos pacientes que tienen diabetes tipo 2 también hagamos promoción de lo que sería el ejercicio. ¿Para qué? Para poder tener este ambiente de forma adecuada, contemplando lo que sería el equilibrio, los rangos de lo que es glucosa, lípidos y su presión arterial, que también pues sabemos va implícito, ¿no?, dentro del tratamiento. Lo que sería la pérdida de peso de forma saludable y planeada, que podríamos ahorita de forma muy rápida irnos a esta recomendación, ¿no?, del 5 al 10% de lo que sería el peso corporal de nuestro paciente en un lapso de 6 meses, o lo que sería la reducción de medio kilo hasta 1 kilo por semana. ¿Para qué? Para poder entonces tener poco a poco también estos efectos positivos, por ejemplo, también la disminución de lo que serían estas circunferencias abdominales, que se recomienda que sea entre 1 y 4 centímetros por mes en conjunto dentro del abordaje. ¿Para qué? Para poder tener de forma saludable y precisa un buen control de lo que ya serían todas estas complicaciones metabólicas que pues vienen de la mano. Metas cortitas, exacto, pero valiosas. Efectivas, así es. Y también algo que siempre está como volando dentro de las recomendaciones, hacemos como toda esta parte de enfocarnos en sus carbohidratos, en el peso, en la pérdida pues adecuada y saludable. Pero ¿y qué pasa con la fibra? Definitivamente. De hecho, hasta hace poco no se consideraba ni siquiera un nutrimento, ¿no? No se le daba valor, era algo que, pues lo trae la fruta, lo trae la verdura, ¿y qué más da? Exacto, damos por hecho que la fibra todo el mundo la consume, pero también sabemos que hay temporadas en relación a la cuestión económica, que tenemos un acceso pues más fácil porque son más económicas, o simplemente pues la pauta de la temporalidad de en qué momento podemos hacer uso de las mandarinas, en qué momento podemos tener como esta variedad, y que a veces hay como
falta un poco más de estrategias o de hacerles saber el cómo preservar la fruta de estos alimentos. Y bueno, simplemente por mencionar ahorita en relación a este punto de la fibra, es que conforme nosotros le damos estrategias a la persona para que pueda adherirse de forma correcta al patrón dietético que estamos estableciendo o las recomendaciones, sabemos que hay efectos positivos de una buena adherencia al tratamiento. Y, por ejemplo, para continuar un poquito con esto de la fibra, simplemente el incluir leguminosas, como ya tú decías, fruta, verdura, ya es algo que por lo general, por ejemplo, en pacientes renales es muy favorable. Ya tenemos un buen consumo de lo que sería nuestro aporte de fibra y claro, lo que no, bueno, ya haríamos la estrategia específica para poder adaptarlo. Hay una corte bastante interesante, Ari, de que están evaluando la buena adherencia de estos patrones dietéticos en pacientes con y sin enfermedad renal crónica. Esta corte fue de Framingham, en la cual es seguido a 6 años y evaluaron a 1.802 pacientes, de los cuales 171 tenían enfermedad renal crónica, y mencionan aquí la importancia de una buena adherencia, porque ellos evalúan el índice de adherencia a las guías alimentarias, precisamente, que se asocia con un desenlace pues, positivo, significativo, en personas con enfermedad renal crónica. Definitivamente tenemos que ponerle mucho más foco, profesionales de la salud, a el apego a una dieta saludable. Ahora se le llama patrón dietético saludable, una guía alimentaria adecuada, un foco a la fibra, ya hablábamos del valor que tiene. Y bueno, hasta ahorita hemos hablado del poder que tiene un buen control de diabetes, pero también me gustaría hacer un espacio para hablar de la segunda causa principal de enfermedad renal crónica, que es la hipertensión, ¿no? La hipertensión toma fuerza porque la prevalencia de hipertensión en la población general es muy alta y realmente la hipertensión está en la mayoría de los casos previo a la enfermedad renal crónica y se agrava durante la enfermedad, ¿no? Incluso lo consideran como un factor iniciador o un factor secundario, es decir, es una enfermedad concomitante a la enfermedad renal crónica y que lograr un control es clave justamente para evitar que el paciente presente ERC o que progrese en la ERC. Exacto, es como esta incertidumbre, ¿no? De qué fue primero, si ya la persona probablemente tenía esta alteración, esta comorbilidad presente, o si se fue pues desarrollando. Y fíjate que es algo que damos por hecho, ¿no? Que tratamos de que en conjunto con el abordaje farmacológico, pues tengamos a la persona en cifras más ideales o más compatibles con lo que sería un buen control, un buen estado de salud. Pero creo que algo importante que damos por hecho es que cuando llega la persona a nuestra consulta, la sentamos, la abordamos y simplemente este efecto de la bata blanca que causa estrés, que causa esta ansiedad, y comenzamos a notar cifras elevadas. Y es bien común porque hasta te pueden ellos decir, pero es que yo no la tenía elevada, yo he tenido mis cifras bien, ok, me trae el registro, gracias, y te dicen, no, pues no lo traigo, se me olvidó, pero le juro que sí estaba bien, que estaba estable, y en ese momento está elevada. Entonces, creo que, como bien mencionas, es la segunda causa, no tenemos que dejarla a un lado. Hay estrategias para poder llevar a cabo un buen control, claro, en conjunto del equipo médico, pero, por ejemplo, podríamos nosotros sugerir que la persona lleve este registro en casa, en un ambiente que es para ellos pues confortable, agradable, exactamente, que están tranquilos, que no se presentan estos cambios, por ejemplo, que no hay peleas, que no están desvelados, que no hay como esta parte de factores que nos puedan alterar la toma. El temor al regaño del médico. Exactamente, entonces es lo ideal, que tengan este registro en casa, que hagan 3, 4 tomas, dependiendo las indicaciones que se le den, y entonces con ese registro llegan a la consulta, nosotras hacemos un promedio para poder entonces considerar la que le estamos tomando ahí en vivo y a color a la persona, y el promedio que ellos traen desde casita. Además, creo que es algo importante comentar con ellos o compartirles cómo identificar un buen equipo, un equipo que sea validado, que sea apto, que lo sepan manipular, porque de nada les sirve tener un equipo digital súper novedoso si a lo mejor no lo saben utilizar. Entonces, creo que son piezas importantes para lo que sería el identificar si se está teniendo un buen control, tanto médico como nutricional, o si hay algo que mejorar, ahorita hablando de lo que sería pues la hipertensión arterial del paciente. De hecho, tú le diste al clavo con una de las principales estrategias para el control de la hipertensión, ¿no? Educar y empoderar al paciente en el automonitoreo y un automonitoreo adecuado, ¿no? Esa es una.
Dos es, en cuanto a las estrategias dietéticas, el control en el consumo de sodio, ¿no? La llamada restricción de sodio, que es una estrategia conocida desde hace años, pero que actualmente sigue siendo vigente porque ha demostrado efectos positivos, ¿no? De hecho, se ha relacionado que una buena adherencia al consumo adecuado de sodio es muy similar a los efectos positivos que tiene un antihipertensivo. De hecho, en aquellos pacientes que logran tener esa disciplina, pueden requerir un ajuste a la baja del uso de fármacos antihipertensivos, que eso es muy importante, ¿no? E incluso para la calidad de vida. Otro es, y este es un tip para todas las nutriólogas que nos escuchan, ¿cómo monitoreas justamente si el paciente se está adhiriendo a un consumo adecuado de sodio o no? Muchas veces lo hacemos a partir como de la ingesta dietética, pero es sumamente difícil medir la ingesta de sodio, ¿no? O sea, tú puedes prepararte el mismo platillo con y sin sal, o bien a la hora de la práctica el paciente es muy difícil que midan los gramos de sodio que agrega, ¿no? Entonces, algo que a veces se nos pierde del radar es que la recolección de sodio en orina pues es el gol estándar para justamente saber el nivel de apego del paciente al control de sodio, y eso te puede dar estrategias para saber cómo empoderar al paciente a que mejore esa adherencia, ¿no? Y por último, pues el monitoreo que tú ya mencionabas, ¿no? No solo hacerlo de forma correcta, tener el equipo correcto, sino tener en cuenta las cifras clave para que de verdad dé un resultado, ¿no? En algunos estudios se habla de que una cifra menor a 180 milímetros de mercurio sí se relaciona a un enlentecimiento de la progresión hasta un estadio avanzado de la enfermedad. Sí, súper interesante, Ari, y de hecho estos puntos que mencionas súper ideales para poder contemplarlos, porque justo nadie es tan específico al momento de utilizar la sal, entonces me parece bastante puntual este tipo de estrategias que nos compartes. Y bueno, ahora con el afán como de puntualizar justamente todas estas estrategias dietéticas que vienen a dar un golpe a la reducción de factores de riesgo y que reduzcan con ello la enfermedad renal crónica, me gustaría ir enumerando los puntos claves de la dieta o de la parte nutricional que pueden realmente incidir en reducir esta presencia de enfermedad renal crónica. Me gustaría comenzar con algo que pues ha estado muy en boga en los últimos años, que es el apego a dietas basadas en planta, ¿no? Estas llamadas dietas PLADO, que más allá de indicar o prescribir una dieta vegana o vegetariana meramente, va más hacia apegarnos a patrones dietéticos que promuevan el consumo de frutas, verduras, semillas, y que ha dado buenos resultados. Así es, Ari. De hecho, es parte de lo interesante aquí, el poder identificar con todo lo que tenemos, el poder aterrizarlo, ¿no? A las necesidades, a los tiempos, a los gustos, a las costumbres de las personas para poder lograr este tipo de cambios positivos. Continuando con estos puntos importantes, también algo a considerar sería, por ejemplo, la reducción del consumo de sal, que si bien ya hablábamos de esta parte de cómo se relaciona con la presencia de hipertensión y el riesgo de presentar enfermedad renal crónica, bueno, nada más para retomar que evidentemente un alto consumo de sal pues va a estar vinculado con un mayor riesgo de hipertensión, de los cuales pues ya mencionábamos, es la segunda causa de enfermedad renal crónica. Y bueno, dentro de las estrategias entonces podríamos comenzar a aplicar la recomendación de la reducción de sodio a menos de los 2.300 miligramos por día. Claro que va a haber rangos como más ideales, o va a haber momentos en los cuales tenemos que ser más específicas. Sin embargo, sabemos que con una buena asesoría de cuáles son los alimentos que más nos brindan sodio por porción, o los que son, por ejemplo, enlatados, embutidos, pues ya, como quien dice, estaríamos del otro lado, para no irnos como tan estrictos a ya poner a la persona a contabilizar, porque sabemos que es algo difícil. Y fíjate que un dato curioso es que nosotros como mexicanos, en donde más consumimos sodio es en los chilitos en polvo. Entonces, realmente es algo muy retador, pero bueno, poco a poco hemos logrado adaptar toda esta información con herramientas y con cosas más claras para que las personas comprendan la necesidad y que no nada más es como una orden de nuestra parte. Definitivamente, y todas las recomendaciones nutricionales van unidas, ¿no? Una dieta rica en frutas y verduras, basada en plantas, una reducción de sodio y, como tercer punto, también un control o un consumo controlado de proteínas, ¿no? Tanto para evitar incidir en la enfermedad como progresar. De hecho, se asocia que un consumo elevado de carne
aumenta el riesgo de progresión de daño renal hasta en un 40%, mientras que el apego a una dieta mucho más basada en plantas te reduce ese riesgo de avanzar en la enfermedad hasta en un 27%. A mí esas cifras me parecen muy interesantes porque ahí es el foco, ¿no? Más que en quitar o poner un alimento, más que en añadir o modificar la preparación de un alimento, es el patrón dietético completamente. Y ya he sabido que justamente el exceso en el consumo de proteínas es un factor predisponente de la enfermedad, ¿no? Entonces, la invitación es, no necesariamente obligues a tu paciente a ser vegano o vegetariano, simplemente vete a una tendencia más flexitariana, si le queremos llamar así, o promueve un poco más el consumo de fruta, verdura y semilla. Así es, planificarlo, ¿no? Por tiempos de comida, por días a la semana para que se pueda lograr esto. Y algo muy relacionado a lo que ahorita mencionabas, que ya sabemos que está muy vinculado, otro bastante interesante y que yo creo que es el dolor de cabeza de todos en general, porque bueno, también tiene mucho que ver con festividades, con el clima, el consumo de harinas refinadas, de azúcares, de bebidas azucaradas. La adicción andando es algo que sin duda está fuertemente vinculado, y digo, está de más mencionarlo, sin embargo es algo que lo vemos día a día en la consulta, este consumo tan elevado de alimentos ultraprocesados, de harinas refinadas, cómo está directamente relacionado con la alza de obesidad, descontrol metabólico, diabetes tipo 2 sobre todo, y enfermedades cardiovasculares. Entonces creo que pues sí es como muy repetitivo, pero es algo que sigue siendo particularmente lo que no hemos podido dominar, lo que no hemos podido como dar específicamente con la conciencia hacia la persona para poder a lo mejor no erradicarlo por completo, que sería lo ideal. Sabemos que es difícil, tiene muchos factores también aquí de por medio, pero sí poco a poco promover la disminución del consumo de todos estos alimentos que sin duda pues también tienen un papel importante con lo que serían las complicaciones metabólicas y la progresión a la enfermedad renal crónica. Los ultraprocesados por sí mismos son un factor de riesgo de RC, se tiene muy claro, hay metaanálisis y revisiones que lo demuestran, y no necesariamente por uno o dos ingredientes, sea grasas saturadas, azúcar, simplemente el producto en sí, de hecho no se considera alimento, se considera producto ultraprocesado, genera gran daño, ¿no? Y bueno, dentro de estos otros puntos también clave, la hidratación, ¿no? También muy hablado, muy mencionado, hidrátense todos, pero que a veces la adherencia hacia una buena hidratación es muy pobre, ¿no? Entonces aquí es muy sencillo, la invitación es mantente bien hidratado, que sea agua simple, agua natural, y aleja obviamente todas estas bebidas hidratantes llenas en sodio, azúcares y un montón de aditivos. Así es muy parecido a la recomendación del ejercicio. Todos sabemos que tenemos que tomar agua, todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, pero entonces ¿cómo lo hago? ¿Con quién voy? ¿A quién me dirijo? ¿En qué momento sí, en qué momento no? Creo que también eso es algo importantísimo a contemplar. Esto no es algo que nos quite mucho tiempo en la consulta, en el cual podríamos ser muy objetivas con la parte de la planeación del tratamiento. Digo, si tu formación como nutrióloga y ejercicio o actividad física te da para poder asesorarlo adelante. De lo contrario, también sabemos que podemos hacer uso de estos profesionales en el deporte para poder establecer la rutina específica para lo que queremos lograr. De hecho, pues está muy relacionado para poder asegurar nuestro éxito en el tratamiento con lo que sería el control de peso, reducir lo que es la obesidad, la diabetes tipo 2 y bueno, que a final de cuentas es para sumar a tener como un mejor control en la persona y evitar lo que sería este riesgo tan marcado a la enfermedad renal crónica. Algo que se me hace bien importante, que sabemos que ahí está, sabemos que existe, pero a veces no lo compartimos, entonces no genera como tanto interés en el paciente. Nada más como algo muy general, recordar lo que es lo maravilloso que es nuestro músculo, ¿no? Podemos decir que corresponde al 40% del peso total en hombres y hasta un 35% de nuestro peso en mujeres, y que sobre todo aquí el punto importante es que hasta el 80% de la glucosa es utilizada por el músculo, entonces realmente tenemos que poner en movimiento a nuestros pacientes. Sí, el músculo no es estética, el músculo es salud. Y bueno, Pau, ya para finalizar, me gustaría simplemente resaltar que mencionamos 6 reglas de oro para la prevención de la RC relacionadas a estrategias nutricionales, ¿no? Dieta basada en plantas, control de sodio, control de proteínas, ¿no? El exceso de proteínas, azúcar y ultraprocesados, cómo alejarnos de ellos,
hidratación y qué mejor que ejercicio. Y bueno, no sé qué te parezca, pero independientemente de estas estrategias claves, sí me gustaría hacer promoción porque siento un compromiso muy grande ante el monitoreo, que es igual de importante como una medida preventiva, un monitoreo frecuente de aquellos pacientes identificados con factores de riesgo, ya decíamos predisponentes, iniciadores, un monitoreo constante y precoz o temprano, ¿no? Que también a veces en consultorio, ya sea porque no nos da el tiempo, porque nos olvidamos que hay herramientas súper sencillas de aplicar en consultorio, pero a veces se deja de lado, ¿no? Y entonces tenemos enfrente a pacientes que han evolucionado en su diabetes y que han evolucionado en su enfermedad renal crónica sin saberlo. Y eso a mí me parece sumamente crítico, porque para poder establecer estrategias tempranas, tienes que tener una identificación temprana. Así es, muchas veces pasa, ¿no?, que tienes al paciente con reciente diagnóstico de enfermedad renal crónica y le preguntas para indagar cuál fue la causa o qué fue lo que le comentaron. Pues no sé, yo no sé. ¿Tiene diabetes? Sí. ¿Desde hace cuánto? Hace 10 años, hace 20 años. Y en ningún momento le platicaron que si no tenía un buen control, un buen estado de salud, que si no iba asesorado con la parte de nutrición y evidentemente un buen plan farmacológico, esto iba a progresar a lo que sería pues ya una enfermedad renal crónica. Y entonces, pues, tips para el consultorio. Mide la tensión arterial de tu paciente, ayúdale a hacer un automonitoreo en casa, evalúa la creatinina con frecuencia, ¿no? Si estás ante un paciente con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, añoso. Evalúa la albuminuria, ¿no? Por lo menos una vez al año, ya sea que a partir de la promoción de un Día Mundial de la Enfermedad Renal Crónica, o que simplemente tú lleves un monitoreo anual mínimo, semestral, si ya identificaste algún tipo de albuminuria en orina, pero sobre todo ten en cuenta que ese tipo de herramientas en consultorio va a ser la clave para una identificación temprana y una muy buena prevención de la enfermedad renal crónica. Así es, nada como una intervención muy a tiempo, una intervención temprana para pues evitar desenlaces negativos. Pues no nos queda más que agradecer esta charla. Espero que quien nos está viendo en redes pues le haya sido de valor, de interés, que no nos dejen de seguir. Y no sé, Pau, ¿con qué seguimos? Vamos a pasar, Ari, a la parte de las preguntas. Por ahí tenemos unas cuantas preguntitas que la audiencia nos hizo llegar. Bien, pues Ari, ¿te parece? Comenzamos con la primera pregunta. Bueno, aquí considero bastante importante tener la mayor cantidad de información posible para poder establecer este tipo de estrategias o recomendaciones en relación al tiempo. Sabemos que por más maravilloso que suene o que nos imaginemos las estrategias o el plan, pues hay que ver qué es compatible, ¿no?, con los tiempos de la persona que se dedica, qué tiene cerca de su domicilio, si tiene acceso, por ejemplo, a mercados, o si a lo mejor tiene mayor dificultad para transportarse, para, no sé, los horarios, que salga muy noche y ya no encuentra estos mercados abiertos. Entonces podríamos comenzar por ahí para poder armar en relación a eso las porciones, por ejemplo, de la frecuencia con sus leguminosas, con el tipo de cereal que sería favorable o que le agrada a la persona, que no hay intolerancias, la cantidad de las porciones de sus frutas favoritas o de las frutas de temporada, para poder como irle abonando y que poco a poco vaya identificando las porciones sobre todo y cuáles sí, cuáles no, cuáles pudiera a lo mejor estar intercambiando para que no sea tan monótono su alimentación. Sí, ser muy prácticos, ¿no? Empoderar a nuestro paciente para que pueda generar, por ejemplo, una muy buena lista de súper, que se logre programar o planear el día que tenga más oportunidad, por ejemplo, un fin de semana, y que en la alacena tenga el acceso a alimentos fáciles, pero saludables, ¿no? Porque muchas veces, por la falta de tiempo, pues es más fácil agarrar lo que ya está preparado, que muchas veces es un ultraprocesado, en vez de prepararte algo más saludable, y que a lo mejor requerirá 15, 20 minutos, pero es demasiado tiempo cuando uno tiene la agenda ocupada. Así es. Bien, entonces continuamos con la segunda pregunta. Bueno, como tal, tenemos
o podríamos considerar hacer una pequeña como encuesta, aplicarla en el consultorio para indagar, por ejemplo, las porciones, las raciones de fruta, de verdura, la frecuencia, el uso, por ejemplo, de aceite, qué tipo de aceite, si es aceite de oliva, si es aceite de maíz, tratar de indagar, por ejemplo, o de estimar con eso también lo que serían los aportes de fibra, para entonces sí conocer un poco más sobre lo que está consumiendo, qué tan habitual es en su día a día la dieta o la diversidad que tiene esa persona. ¿Cómo ves? Sí, definitivamente hay cuestionarios que validan justamente el nivel o la adherencia a la calidad de la dieta, ¿no? Uno de los más conocidos es este cuestionario que evalúa la calidad, más que la calidad, el nivel de adherencia a una dieta mediterránea alternativa, que así lo pueden encontrar en internet. Y es útil porque es corto, es un cuestionario corto que, por ejemplo, evalúa qué tan frecuente se consume el aceite de olivo, qué tanto se promueve el consumo de carnes blancas sobre las rojas, qué tanto consume semillas, lácteos light, fruta, verdura, y puede ser una herramienta práctica en consultorio. Sí, no te quita mucho tiempo y es bastante útil. Okay. Y bueno, para finalizar, nuestra última pregunta. Bueno, es complejo porque como tal directamente no hay un suplemento hasta ahorita, ojalá lo tuviéramos, que nos evite lo que sería la presencia de enfermedad renal crónica. Esto, como ya bien mencionábamos en el transcurso de esta charla, pues es algo multifactorial, es algo que es bastante complejo porque, bueno, son diversas causas, ¿no? Pero lo que sí podemos tener o considerar en nuestra práctica y en nuestras estrategias sería suplementos para completar lo que serían los requerimientos de los pacientes, por ejemplo, cuando no se logra el consumo de calorías, ¿no? Sí, definitivamente al hablar de suplementos, siempre la palabra que me viene a la mente es un facilitador. Entonces, si el suplemento te va a facilitar la adherencia a un patrón dietético saludable, te va a facilitar que mejores el control de un factor de riesgo, es un buen suplemento para la prevención de la RC. Pero por sí mismo no hay un suplemento que haga esa magia que todos quisiéramos que hicieran. Exacto, sería como tratar de implementarlo para entonces mejorar otro tipo de alteraciones, desnutrición, bajo peso y con ello entonces sí promover la salud en el paciente con enfermedad renal crónica. Bueno, pues muchas gracias por hacernos llegar estas preguntas. La verdad es que fueron preguntas bastante interesantes. Ari, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pau. Estuvo excelente el día de hoy. Coincido contigo, fue un tema bastante agradable. Y bueno, esperemos que les haya gustado. Acuérdense de ponernos todos sus comentarios, todas sus dudas o qué tema les gustaría en nuestra cajita de comentarios. Compártanos para que pueda llegar este contenido a más personas y pues estén pendientes, activen sus notificaciones. Nos vemos pronto. Chao.